Me negué a entrenar a mi reemplazo y vi cómo todo ardía. Hola Reddit. Mi empresa me negó un ascenso y luego me pidió que entrenara a la persona que se lo quedó. Aparentemente, decir que no fue bien recibido. Las cosas se pusieron feas muy rápido. Tomen palomitas. Advertencia. Es algo largo, pero vale la pena. Ustedes viven por el drama, lo sé. Soy Andy, 27 años. Pasé 5 años en una empresa de logística creyendo que el trabajo duro y la lealtad significaban algo. Resulta que solo era el burro de carga de la oficina, pero con título universitario. Empecé justo después de graduarme. Puesto inicial, salario decente para pagar el alquiler y mejorar mi ramen. El plan era simple. Agachar la cabeza, hacer bien mi trabajo y subir la escalera corporativa. El típico sueño americano, hasta que la realidad me dio un golpe en la cara. Me convertí en el tipo al que todos le tiraban sus problemas porque era lo suficientemente tonto como para resolverlos. Un cliente colapsando a las 9 p.m., llámenme. Un proyecto explotando 2 días antes de la fecha límite, yo me quedaba toda la noche. Alguien necesita que le cubran las vacaciones. Adivinen quién trabajaba el fin de semana. Hice todo eso pensando que la lealtad era de doble vía. No lo es. Lo peor fue cómo se normalizó. Ana, de cuentas, me reenviaba hojas de cálculo a las 7 p.m. con el asunto urgente. Nada era urgente. Solo sabía que yo lo resolvería antes de la mañana. Ronnie, de operaciones, me trataba como su asistente personal. Pasaba por mi escritorio 3 veces al día pidiéndome que arreglara cosas que debió haber aprendido hace años. Nunca un por favor, nunca un gracias. Solo expectativa. Y yo seguía diciendo que sí. Seguía creyendo que eso hacían los jugadores de equipo. Que eventualmente alguien lo notaría. Que el esfuerzo extra se traduciría en algo tangible. No fue así. Mi gerente, Steve, siempre me decía lo valioso que era. Eres absolutamente crítico para nuestras operaciones. Traducción. Nunca te vamos a promover porque eres demasiado útil exactamente donde estás. En marzo se abrió el puesto de gerente senior de operaciones. Básicamente mi trabajo actual, pero con autoridad real, poder de decisión y un salario que no me hiciera temblar al revisar mi cuenta bancaria. Steve me llamó a su oficina el día que publicaron la vacante. Me dio un discurso completo. Debes postularte, eres exactamente lo que buscan, este es tu momento. Incluso me ayudó a preparar la solicitud. Hicimos entrevistas simuladas. Me entrenó en lo que los ejecutivos querían escuchar. Pasé 2 semanas perfeccionando esa solicitud. 3 rondas de entrevistas con directores y el vicepresidente. Respondí cada pregunta como si la hubiera ensayado dormido. Después de la última, el vicepresidente me estrechó la mano y dijo: «Creo que sabes cómo va a terminar esto», y sonrió como si compartiéramos un chiste interno. Salí de ese edificio pensando que por fin lo había logrado. Entonces contrataron a Bella. Bella llevaba 14 meses en la empresa. Sé el tiempo exacto porque yo personalmente la entrené. Me senté con ella 2 semanas completas. Le mostré nuestros sistemas. Le expliqué relaciones con clientes que me tomó años construir. La guié por procesos que yo mismo había creado desde cero. Era agradable. Llegaba a tiempo, cumplía sus tareas, sonreía mucho. ¿Excepcional? Ni de cerca. Era agresivamente promedio. El tipo de empleada que termina una tarea y pregunta ¿qué sigue?, como si necesitara permiso para pensar. Y de alguna manera, eso fue suficiente para robarme el ascenso. Steve me llamó un viernes por la tarde. Debí haberlo sabido por su cara. Esa expresión forzada de simpatía que la gente pone cuando está a punto de arruinarte el día. «Escucha», empezó, recostándose en su silla. «Quería decírtelo personalmente. Hemos decidido darle el puesto a Bella». Me quedé mirándolo, esperando el remate del chiste, esperando que dijera que estaban creando una segunda posición. Algo que tuviera sentido. No hubo nada. «Sé que esto no es lo que querías escuchar», continuó, «pero la decisión se basó en experiencia de liderazgo. El rol anterior de Bella implicaba más gestión directa de equipo. O sea, la mujer que venía a mi escritorio 3 veces por semana a preguntar cómo manejar correos básicos de clientes tenía más experiencia de liderazgo que yo. Claro, perfectamente lógico. Quise voltear su escritorio. Quise irme en ese momento. En lugar de eso, asentí y pregunté si era todo. Steve pareció genuinamente aliviado de que no hiciera una escena. Dijo que lo estaba manejando de manera muy profesional, que habría otras oportunidades. Volví a mi escritorio. Me senté 1 hora mirando al vacío. Ese fin de semana actualicé mi currículum. Empecé a mirar bolsas de trabajo. Si esta empresa no me valoraba, otra lo haría. El lunes llegué listo para hacer exactamente mi trabajo y nada más. Noches extras, 0. Cubrir a nadie, 0. Ser el contacto de emergencia, 0. Mi plan: agachar la cabeza, cobrar el sueldo, entrevistar durante los almuerzos e irme cuando apareciera algo mejor. Salida limpia. Pero al día siguiente, me pidieron que entrenara a Bella para su nuevo rol. Y ahí fue cuando decidí quemarlo todo. Martes por la mañana. Steve apareció en mi escritorio antes de que siquiera iniciara sesión. Eso debería haberme alertado.
Nunca llegaba antes de las 9 a menos que algo estuviera a punto de convertirse en mi problema. ¿Tienes un minuto?, preguntó mientras ya caminaba hacia la sala de conferencias. Lo seguí. Cerró la puerta. Entrelazó las manos. Bella empieza su nuevo rol el lunes. Necesitamos que se ponga al día rápido. Tú conoces las operaciones mejor que nadie. Eres la opción obvia para ayudarla en la transición. Parpadeé. Dejé que las palabras se asentaran. ¿Quieres que entrene a Bella?, pregunté despacio. No era una pregunta. Era una confirmación. Exacto. Solo un par de semanas. Muéstrale lo avanzado. Preséntala con los clientes clave. Todo lo que ya haces. El trabajo para el que no estaba calificado, pero sí estaba calificado para enseñarlo. No. El rostro de Esteve pasó por confusión, luego preocupación, luego algo que parecía que hubiera mordido un limón. Perdón. No voy a entrenar a Bella. Se rió como si hubiera contado un chiste. Vamos, no seas así. Sé que estás decepcionado, pero seguimos siendo un equipo. Si no estaba calificado para hacer el trabajo, dije, entonces definitivamente no estoy calificado para entrenar a alguien más para hacerlo. La sonrisa falsa desapareció. No funciona así. Apoyar el desarrollo del equipo es parte de tus responsabilidades. Se espera que compartas conocimiento institucional. ¿Compartir conocimiento institucional? Repetí, con la persona que fue promovida por encima de mí, la que ya entrené una vez. Steve se inclinó hacia adelante, cambiando su voz falsa de preocupación. Mira, entiendo que estés molesto, pero negarte a ayudar solo va a dañar tus perspectivas futuras aquí. Así es como demuestras liderazgo. Casi me río. ¿Te refieres al futuro donde trabajo hasta matarme otros 5 años y te veo promover a alguien más? Esta actitud, dijo Steve, afilando el tono, es exactamente por lo que el equipo ejecutivo tenía reservas sobre tu preparación para un rol de gestión. Ahí estaba. No era experiencia de liderazgo. Era actitud. Traducción. No besé suficientes anillos ni jugué suficiente política. Me puse de pie. Hago mi trabajo, cumplo mis plazos, manejo mis clientes. Pero no voy a entrenar a alguien para un puesto que me negaron. Busca a otra persona. Salí antes de que pudiera responder. 1 hora después. Invitación de calendario. Asunto. Discusión sobre colaboración del equipo. Asistentes. Yo, Steve y Brenda de Recursos Humanos. Ahí vamos. La reunión fue esa misma tarde. Entré a la oficina de RR.HH. Brenda ya estaba sentada junto a Steve, ambos con expresiones coordinadas de decepción. Gracias por unirte, dijo Brenda como si hubiera tenido opción. Steve me comentó que ha habido cierta resistencia respecto al plan de transición. Le dije a Steve que no voy a entrenar a Bella, respondí, eso no es resistencia, es una decisión. Brenda miró a Steve, luego a mí. Entiendo que la decisión del ascenso fue decepcionante, pero negarte a apoyar a una colega no es un comportamiento aceptable. ¿Y es aceptable ilusionar a alguien durante 5 años y luego promover a la persona que entrenó? Pregunté. Steve se movió incómodo en su silla. Nadie te ilusionó. Aplicaste. Alguien más fue seleccionada. Eso es negocio. Y es negocio que ya no voy a ir más allá de mis funciones. Brenda sacó un documento impreso. Tu descripción de puesto incluye transferencia de conocimiento y apoyo al desarrollo del equipo. Negarte a cumplir asignaciones directas de entrenamiento podría constituir insubordinación. Insubordinación, repetí, entonces escríbanme el reporte. Pero no voy a hacerlo. La sala quedó en silencio. Steve parecía haber tragado una avispa. Estamos intentando encontrar un camino constructivo, dijo Brenda con cuidado, pero una negativa continua resultará en acciones correctivas. Hagan lo que tengan que hacer, respondí, estoy haciendo mi trabajo. Solo no el de otra persona. Salí de esa reunión sabiendo que me había pintado un blanco en la espalda. No me importaba. Había terminado de ser el que se doblaba hacia atrás para gente que lo veía como desechable. El resto de la semana fue tenso. Steve dejó de hablarme. Compañeros me evitaban como si tuviera la peste. Bella seguía intentando hacerme preguntas. Lo siento, decía cada vez. Pregúntale a Steve. Él es tu gerente ahora. Se veía confundida, a veces herida, pero me mantuve firme. No es mi trabajo. No es mi problema. Si Steve quiso promoverla sin mi opinión, que la entrenara sin mí también. El cambio en la dinámica fue inmediato. Ronnie tuvo que resolver sus propios problemas. Empezó a cometer errores. Los clientes comenzaron a quejarse. De repente, ya no era el pilar invisible que sostenía todo. La estructura colapsó como un castillo de naipes. Ana dejó de reenviarme solicitudes urgentes. Se las enviaba a Bella. Bella entraba en pánico. Venía a mi escritorio. La redirigía a Steve. Vi su confianza desmoronarse en tiempo real. Se había inscrito a un ascenso, no a un campo de batalla. Para el viernes, todo se estaba cayendo. Bella perdió 2 plazos de clientes. Envió el reporte trimestral equivocado a una cuenta importante. Se quedó completamente en blanco durante una presentación ante ejecutivos. Yo lo vi suceder desde mi escritorio mientras hacía mi trabajo.
No es mi circo. No son mis monos. El lunes siguiente, Steve me llamó de nuevo. Esta vez no había falsa simpatía. O aceptas entrenar a Bella o estás despedido. Lo miré a los ojos. Entonces despídeme. Y lo hicieron. Pero antes de irme, hice algo que ellos no esperaban. Durante meses había notado cosas raras. Gente que renunciaba de repente. Gente que era despedida sin causa. Siempre los mismos perfiles. Personas que cuestionaban, que pedían explicaciones, que no se callaban. Una noche, con acceso a un activo, revisé más a fondo. Encontré una carpeta compartida. Dentro, un archivo de Excel sin nombre llamativo. Lo abrí. Era una lista negra. Nombres, fechas, motivos internos y una columna llamada observaciones. Las observaciones no eran sobre desempeño. Eran sobre actitud, sobre falta de alineamiento cultural, sobre cuestionamiento excesivo a directivas. Mi nombre estaba ahí. No era un error administrativo. Era un sistema. Un sistema diseñado para silenciar, para castigar, para borrar a quien se atreviera a incomodar. Me sentí enfermo. No solo por mí. Por todos los nombres que estaban ahí. Excompañeros que habían renunciado abruptamente. Personas que habían sido despedidas sin explicación. Personas que desaparecieron profesionalmente. Ahora entendía por qué. Guardé todo. Capturas, registros, correos, metadatos, fechas, nombres de responsables. Y fui directo a un abogado laboral. No uno cualquiera. Uno especializado en represalias corporativas. Cuando vio la documentación, se quedó en silencio varios segundos. Luego dijo: esto no es solo un despido injustificado. Esto es una red sistemática de represalias. Presentamos una demanda formal. No solo por despido injustificado, sino por daño profesional, difamación, sabotaje laboral y práctica corporativa ilícita. La empresa respondió rápido. Demasiado rápido. Con una carta intimidatoria, negándolo todo, diciendo que yo había accedido ilegalmente a información confidencial. Pero ya era tarde. No solo tenía capturas. Tenía respaldos en la nube. Y el abogado ya había presentado preservación de evidencia ante el tribunal. La empresa no podía borrar nada sin consecuencias legales. Y fue entonces cuando empezaron a salir más cosas. Otros empleados me contactaron en secreto. Uno por uno. Habían visto cosas. Habían sospechado. Algunos también estaban en la lista. Otros sabían quién la administraba. El nombre que más se repetía era uno. Steve. Steve, el jefe de operaciones. El hombre que siempre sonreía en las reuniones. El que hablaba de cultura empresarial sana. El que decía que la transparencia era el valor principal de la compañía. Steve era quien validaba cada nombre que entraba en la lista. Y no actuaba solo. Su jefa, Michelle, también aparecía en correos internos. Aprobaciones, comentarios, observaciones. Ella no era una espectadora. Era parte activa. Cuando el caso llegó a instancia judicial preliminar, la empresa intentó negociar. Ofrecieron dinero. Una cantidad considerable. A cambio de confidencialidad absoluta. Que retirara la demanda. Que firmara un acuerdo de no divulgación. Que desapareciera. Pero ya no estaba luchando solo por mí. Estaba luchando por todos los que habían sido silenciados. Rechacé la oferta. El juicio siguió. Los medios empezaron a interesarse. Un blog local publicó una nota. Luego otro. Luego un medio digital más grande. Y entonces explotó. La historia de la lista negra corporativa empezó a circular. Exempleados dieron entrevistas anónimas. Algunos decidieron hablar con nombre y apellido. La empresa negó todo públicamente, pero internamente el caos era evidente. Renuncias. Suspensiones. Correos filtrados. Durante el proceso de descubrimiento legal, se confirmó oficialmente la existencia del archivo. No solo existía, tenía años funcionando. El tribunal ordenó auditoría completa. Y ahí apareció algo aún peor. No solo afectaban contrataciones externas. También manipulaban referencias laborales. Si alguien de la lista solicitaba una referencia formal, respondían con frases ambiguas diseñadas para sembrar duda. Nunca explícitamente negativas. Pero suficientemente dañinas. Eso es difamación encubierta. Sabotaje profesional calculado. El juicio se extendió meses. La presión pública crecía. Inversionistas comenzaron a retirarse. Clientes cancelaron contratos. Y entonces llegó lo inevitable. La empresa se declaró en bancarrota. Pero eso no la eximía de responsabilidad. El proceso continuó contra directivos específicos. Entre ellos, Steve y Michelle. Durante una audiencia particularmente tensa, salió a la luz algo personal. Steve tenía una relación previa con Bella. Sí, Bella. Mi excompañera. La misma que me había llamado conflictivo. La misma que había defendido a la empresa. Habían salido años antes. No era solo lealtad corporativa. Era protección personal. Todo empezó a encajar. No fue casualidad. No fue error. Fue una red. Una red de favores, silencios y protección mutua. Y yo había sido el daño colateral. Pero ya no estaba solo. Éramos varios. Muchos.
Y esta vez no nos iban a borrar. El día que Esteve tuvo que declarar fue el momento que más había esperado. Entró al tribunal con el mismo traje impecable de siempre, la misma postura confiada, la misma sonrisa controlada. Pero ya no tenía el control. El abogado presentó los correos uno por uno, con fechas, con horas, con respuestas directas de Esteve validando nombres. Agrega Carla, confirma inclusión, no volver a contratar. Su voz transcrita en texto frío, sin contexto, sin discurso motivacional, solo órdenes. Luego vinieron los comentarios internos. Observaciones donde calificaba a empleados como problemáticos, inestables, potencial riesgo reputacional. Nunca hablaba de desempeño, nunca de métricas, solo de conveniencia. Michelle intentó distanciarse. Dijo que solo seguía directrices. Pero había correos suyos proponiendo nombres, sugiriendo bloqueos preventivos, justificando decisiones con frases como mejor prevenir que lamentar. El tribunal no lo vio como prevención, lo vio como conspiración. Cuando me tocó declarar, no hablé desde el rencor, hablé desde los hechos, desde los documentos, desde la secuencia cronológica. Le expliqué cómo había descubierto la carpeta, cómo había entendido el sistema, cómo había afectado mi vida profesional. No exageré, no dramaticé, no necesitaba hacerlo. La evidencia hablaba sola. La sentencia no fue inmediata, pero cuando llegó, fue clara. El tribunal determinó que existía una práctica sistemática de represalias laborales, que la lista negra era real, que había daño comprobable, que hubo difamación indirecta. Se ordenaron indemnizaciones, compensaciones económicas, sanciones individuales. Y lo más importante, se prohibió cualquier forma de registro interno que afectara futuras oportunidades laborales sin proceso formal y transparente. No fue solo dinero, fue un precedente legal, un mensaje. La empresa ya estaba en bancarrota, pero los directivos enfrentaron consecuencias personales. Esteve perdió su licencia profesional. Michelle fue inhabilitada temporalmente para cargos ejecutivos. Y el sector entero empezó a revisar sus prácticas internas. Yo no recuperé todo lo que perdí. Nadie puede devolverte el tiempo, las oportunidades, el estrés, la incertidumbre. Pero recuperé algo más importante. Mi nombre, mi reputación, mi voz. Meses después, recibí un correo inesperado. Una empresa que había leído sobre el caso, que valoraba la transparencia, que quería entrevistarme. No por lástima, no por controversia, por integridad. La acepté. Y esta vez, cuando firmé el contrato, lo hice sabiendo algo que antes no entendía. El silencio protege a los abusadores. Pero hablar cambia sistemas. Si llegaste hasta aquí, gracias por leer. Comparte si crees que alguien más necesita escuchar esta historia.